primero es Moisés, luego es Jesús y luego es Luis Antonio Soto Romero, en donde te decía que él nace en 1931 y necesitábamos luz, yo creo, y muere en 1978. Esos son los 46 años de los que nos hablaba las escrituras. Y tú me estabas preguntando acerca de que si él era No, yo te preguntaba. si él era perfecto, ¿no? No me Entonces, gusta. tú me estabas hablando acerca de si eran perfectos los profetas del pasado, ¿no? ¿Cómo era? No, yo te estaba hablando como tal de si tú estabas o si tú podrías comprobar la manera de iniciación. Porque una cosa es un profeta y otra cosa es un avatará, un iniciado. No empezó con Moisés, tampoco empezó con Rama. Mucho antes de Rama hay más iniciados, ¿no? Y en todos los países, en todas las culturas. Y todo este legado de iniciados o de avataráes e enviados, iniciados esotéricos, como tal, ellos todos dejan un legado de cómo llegar a ser eso, ¿no? Yo te preguntaba si tú dices que notabas algo dentro de esto, ¿no? Que por eso mismo también te saliste. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿A qué me salí de dónde? De donde me estabas diciendo, ¿no? Que notabas algo de... No, eso es aparte, o sea, eso es de que un hermanito pues me sacó, pero no. Pero no es parte de... No es parte de eso, no. O sea, él no tiene que ver con eso. No, nada con esto, no. O sea, él nada más dejó sus obras y... ¿Quién? Luis. No, él no me sacó, o sea, Luis Antonio no me sacó. No, pero me refiero, él dejó sus obras. Él dejó sus obras como profeta. Sí, él dejó, todos los rollos son obras y las dejó para que las estudiáramos. Y él habla como tal, bueno, en todas sus obras, ¿cómo habla de la realización del ser? ¿Cómo él habla de que tú te tienes que realizar? Dice, hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Okay. Pues también, por ejemplo, un mensaje muy común es el de necesitas conocerte a ti mismo primero antes de... Eso es muy importante. Eso es muy importante porque eso tiene que como ver... conócete a ti mismo. Claro. O en la Biblia viene como saca primero la viga que hay en tu ojo antes de que saques la paja del ojo ajeno. Perfecto. Eso significa conócete a ti mismo. Con eso compruebo que él tiene ya como tal una iniciación, porque todos estos grandes profetas, desde Rama, Krishna, Buda, Orfeo, todos los grandes maestros que ha habido, desde aquí Quetzalcóatl, Huitlacocha, todos los grandes maestros, hablan como tal del conócete a ti mismo. Curiosamente también en los mensajes extraterrestres que nos aparecen, por ejemplo, en el viene como el Rigbe o el Ijue, perdón. Es una palabra dañada dentro de un crop circle que significa lo mismo, conózcanse así. Y a mí me encanta porque la gente apenas se va a enterar de esta revelación. Sí. Y sí es bien importante que primero entendamos de que no somos perfectos, de que nos equivocamos. El problema es que, por ejemplo, mucha gente ya que ya se hizo su criterio dentro de una religión, es decir, se casan con esa religión y ya cualquier cosa que digan en contra de ella está mal. Entonces ahí nosotros tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, a lo mejor estamos mal en nuestro criterio o la religión en la que estamos, deberíamos de fijarnos bien si tiene algún futuro, si tiene algo de bueno, si le deja algo de bueno a la humanidad. El problema es que mucha gente se encierra y dice, no, es que no somos un grupo elegido, y de aquí no me muevo de esto porque yo estoy protegido por Dios y yo voy a salvarme y los demás no se salvaron porque no están satanizados los demás. Pero pues es que eso es falso. Sí, no, por supuesto que no. Y te digo, es importante que prestemos atención al gran legado que dejan todos estos, pero no como nos venden hoy en día en las casas del libro, como lo venden los antropólogos o la ciencia oficial o las religiones oficiales. Nos venden estos legados de una manera, a su manera, mejor dicho, ¿no? Nos venden a su manera y nos hacen ver lo que queremos,
Por ejemplo, el chavo que veníamos en el camión y que veníamos escuchando tanta blasfemia que hablaba, por ejemplo, del maestro Krishna, ¿no? Sí, Que sí. hablaba de que esa información ha sido adulterada, al igual que, por ejemplo, esto que estás hablando de la Biblia, los mandamientos, todo esto que ha sido alterado ha sido por el mismo hombre. Ajá. Y el verdadero legado de los maestros, por ejemplo, del maestro Luis Soto, por ejemplo, ese legado, si no se cuida, lo pueden manipular y al rato va a ser otra cosa. Ah, claro, sí, cabe la posibilidad de que pues, alguien le quiera cambiar algo al... Sin embargo, pues, los símbolos siempre van a estar inscritos, ¿no? Yo quería que me hablara acerca de precisamente esos profetas que, digo, la mayoría de la gente no conoce porque, digo, hasta donde yo estudio, pues es Moisés, Jesús y José Antonio Soto Romero, ¿no? Los que... Sí. Sí, pero pues, tú me dices más nombres, digo, que quisiera que nos informaras, que nos... Mucha gente quiere saber acerca de quién es Huiracocha, sí, claro. quién es Quetzalcóatl, Sí. y su relación con esto mismo, ¿no? De que... Sí. Pues mira, realmente para hablar de todos estos grandes iniciados, por cada uno me tardaría días, ¿no? En tratar de Bueno, mencióname ahorita en este evento, mencióname dos que te llamen mucho la atención, que tengan mucho parecido con el Cristo. Con el Cristo. Ajá, lo más así que digas, es que es que son la misma persona en esta parte. Pues fuera de que sea la misma persona, la persona nunca se va a repetir, el cuerpo físico se queda aquí, ¿no? Ajá, sí. Como tal, pero la esencia sí es algo muy trascendente del tiempo y de la materia. Ajá. Tiene que ver mucho con la conciencia. A mí lo que me llama la atención es analizar los conceptos o las filosofías de estas culturas, por ejemplo, el Crestos. El Crestos, que significa Cristo en el hebreo, en el arameo antiguo, Ajá. tiene un mismo significado igual de hermoso que aquí en México o que en el Tíbet o en las grandes culturas como los Vedas. Tiene ese nivel de conciencia donde se llega a la perfección, donde se llega a ser uno con el Ser Supremo o con el Espíritu Supremo, como lo quieran ver. Ajá. Es hermoso porque la conjetura, el cómo se acopla la filosofía, por ejemplo, de los hebreos, de cómo conciben al Crestos como un salvador, como un redentor, como alguien que llega en los momentos de sufrimiento, ¿no? Pero también al mismo tiempo, hablando lingüísticamente, significa la sabiduría preciosa, ¿no? Significa lo hermoso del ser, ¿no? El hombre realizado, eso significa el Crestos. Ajá. Fíjate qué hermoso también es que aquí en México, Quetzalcóatl, hablando de la serpiente Quetzal o el Quetzal de serpiente, si analizamos estos símbolos, llegamos al mismo punto que lo que es el Cristo. Ajá. Que Quetzal, para los mexicanos, para los anahuacas, representa lo hermoso, todo lo hermoso. Y la serpiente, aquí en el hebreo, en los caldeos, en los egipcios, en todos lados, la serpiente siempre va a tener una doble polaridad, ¿no? Una que es la hermosa sabiduría y otra siempre va a ser como tal la tentación. Ajá. O las cosas que... invertido, ¿no? Como la cruz invertida. Bueno, entonces, qué chistoso que el Buda también significa el realizado. Ajá. O sea, son símbolos, los nombres son filosóficos, ¿no? Ajá. Entonces, como tú me estabas comentando el otro día, es que puede ser que sea el mismo, ¿no? Ajá. La misma esencia, puede ser que sí, yo no lo niego. Sí, porque, o sea, por ejemplo, él nunca nos ha abandonado, él a sus apóstoles les dijo que estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos, entonces significaba que todo el tiempo estaba con nosotros. Sí, por supuesto, para mí siempre ha sido el Ser Supremo. De hecho, te digo, cuando empezamos a estudiar todas las culturas nos damos cuenta de como tú dices, el paralelismo que se encuentra dentro de todas. Son diferentes lenguas, pero sin embargo dentro de su filosofía se encuentra. Ajá. El Quetzalcóatl, en el Huiracocha significa lo mismo para los incas. Es para los incas, Huiracocha es el gran avatará, el enviado. También el Quetzalcóatl, todos fueron enviados para darnos este arte de vivir, es cómo llegar al inicio, ¿no? De donde venimos. Y también entonces él menciona que hay que ser chiquito y humilde para llegar a ser. Por supuesto. De hecho, pues este legado, por ejemplo, hablando ya de Quetzalcóatl, yo que estoy un poco más metido en esa cuestión,
la sabiduría de Quetzalcóatl fue escondida hacia Ajá. las cosas de la Nueva España. De hecho, se ocultó en varios pueblos aquí en Cholula y se ocultó en varios pueblos hacia Veracruz. Ajá. Y fíjate, pues gracias a lo sagrado que nos ha llegado ese pequeño libro, un compendio de un antropólogo, pero sin embargo él amaba las cosas indígenas. Ajá. Entonces se dedica a armar como tal unos evangelios de Quetzalcóatl. ¿A poco? Y lo tengo ahí, el Evangelio de la Serpiente. Ese libro no fue publicado al público, realmente te digo, está como para más hermético. Fue muy censurado, entonces. No está censurado, más bien está oculto a la gente porque sabemos que es algo tan sagrado, se puede perder tan fácil, ¿no? Ajá. Entonces, pues de hecho, esta sabiduría se da en escuelas de tipo indígena gratuitamente. Entonces te digo, la gente ahora sí que tenga interés, pues no va a dañar estas cosas. Ajá. Y en estos evangelios hablan al final de unas enseñanzas que dio el Quetzalcóatl, y también habla sobre cómo el ser humilde, el arte de vivir a la manera tolteca, que significa el arte de vivir. No sé si has leído, por ejemplo, del doctor Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. No. Ese es, Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, habla de neuroprogramación lingüística, o sea, programarte a dejar las cosas que te perjudican, ¿no? Ajá. Bueno, el Quetzalcóatl, esta es una síntesis de los evangelios de Quetzalcóatl, de los toltecas. Ajá. Entonces, este maestro enviado, como tal, también vino a hacer, se puede decir, la misma misión de la que vino a hacer el Cristo, ¿no? Ajá. El Cristo tuvo como tal un mayor impacto, una mayor realización, ¿no? Pero sin embargo, vienen a cumplir todos estos grandes iniciados en las culturas, vienen a cumplir la misma misión. Ajá. Que es acercarse a lo sagrado de nuevo, ¿no? Y justamente, lo estaba viendo ahorita en tu video del paralelismo profético, que llegan cada cierto tiempo, ¿no? Aproximadamente, sí. Estábamos viendo un aproximado de 1900 años, ¿no? Ajá, aproximadamente. 1930 pues fíjate años. Que el Quetzalcóatl, dentro de este libro que te hablo, hablando de Quetzalcóatl, él también llega aproximadamente cada 1040 años. Cada 1040 años se presenta aquí en las ciudades sagradas de la tierra Anáhuac. Ajá. Y entonces él más o menos en 1040 años es un aproximado. Ajá, Muchas veces, por ejemplo, la vez pasada él llegó en el año 980 aproximadamente. Ajá. No recuerdo la fecha exacta, pero más o menos en el 980, y se fue como duró 40 años, no, sí fue antes. Él se fue en el año aproximadamente 1000 de esta época, de esta era. Entonces él aproximadamente 1040 años tuvo otra encarnación. No hablo de la reencarnación. Ajá. Aunque hablando de esos niveles, por ejemplo, el Buda demostró que el que conocemos, el último Buda llamado Siddhartha, ajá, él es el número 27 de la lista. Ajá. Él es el número 27 de la lista de encarnaciones pasadas. Ajá. Él, como misma conciencia, encarnaba para ayudar a su gente en los momentos pues donde había oscurantismo, ¿no? Ajá, ok. ¿Cómo ves? Muy bien, qué bueno. Entonces es Buda, Quetzalcóatl y Viracocha. Viracocha, sí, hablando de América, ¿no? Pero hablando ya por ejemplo, de otras culturas, pues está Hermes Trismegisto, el educador de los egipcios. Ajá. Sin embargo, pues los egipcios después tomaron otro camino y se desviaron, y ve cómo trajeron al pueblo caldeo, ¿no? Lo trajeron de esclavos. Ajá. Pero eso no tiene que ver con la doctrina de este gran Hermes. Este gran Hermes habla en alguna de sus filosofías ocultas de que él recuerda una encarnación en la Atlántida. Ajá. Él encarna después como Hermes y enseña a los egipcios para guiarlos a una cultura solar. Ajá. Después ellos fundan la escuela de Alejandría, una escuela iniciática de tipo esotérico, de tipo interno, se puede decir. Estas cuestiones, ¿no? De ser humilde, sí, de eliminar los defectos, los pecados, como lo quieran ver. Uh-huh. Y entonces estas mismas escuelas de trascendencia, por ejemplo aquí en México Teotihuacán, ajá, ¿no? Es otra escuela iniciática, es una escuela iniciática, y de hecho si tú lo observas, Teotihuacán tiene la forma de el hombre. Si tú te das cuenta, la pirámide del Sol la podemos colocar
en el pecho, Ajá. la pirámide de la luna es la calzada de los muertos es la espina dorsal, Ajá. el centro energético central. Fíjate qué tiene que ver aquí. El sol está colocado en el corazón, la luna está colocada en el cerebro. Entonces es antropología. Ellos ya colocaban esto en forma de... Igual en Egipto están las tres, están alineadas con ciertas características. formas. Ajá. Y los caldeos, el maestro Joshua Ben Yosef, llamado el Cristo, Jesús, hablado por los latinos, también recibió una escuela esotérica de parte de la Alejandría. Hay 16 años que no conocemos del Cristo. Ajá. Y en estos 16 años se conoce que estuvo, bueno, por lo menos tenemos hallazgos en el Tíbet que se encontraron. En estos momentos no me voy a poner a comprobarlo, pero con el tiempo te mostraré esos datos. En el Tíbet y en Alejandría, el Cristo llevó una iniciación. Ajá. Por ejemplo, hablando de Quetzalcóatl, él recibió en Xochicalco. Ajá. Ahí recibió, en esa escuela esotérica, está aquí cerca de como 1 hora y media. Ajá. Es una escuela esotérica también que ayuda a estas cuestiones de lo espiritual, de lo... no sé cómo lo quieras ver tú, Ajá. pero todos estos grandes maestros de alguna u otra manera llegan a una realización interna, por lo que estábamos comentando, ¿no? El conócete a ti mismo. Eso es el esoterismo, el conocerte a ti mismo en lo amplio de la palabra. Oh, ya. ¿Y en dónde estás estudiando ahorita esto? Pues hay muchas fuentes. Yo ahorita estoy en una escuela de tipo indígena, de las más conocidas aquí en el México Tenochtitlan. Es conocida como el Semanáhuatl Tlamachtiloyan, y el Calpuli o la organización se llama Tetzahuiltezcatlipoca. Nosotros nos encontramos ahí en Bellas Artes, en la Plaza Miguel Tolsá. Ajá. Los sábados se hacen rituales de danza, pero nosotros tenemos una escuela como tal de estudio indígena. También vemos otras culturas, porque ahí es donde vemos cómo se relacionan con la cultura indígena, que es el punto de estudio aquí. Ajá. Lo tenemos en Constitución, tenemos un Calmecac, una escuela, y por otro lado pues soy parte del CIAG, que es el Círculo de la Investigación Ajá. de la Antropología Gnóstica. Entonces pues tengo varias fuentes, de hecho, gente que me ayuda mucho con otras culturas. Ajá. Y yo pues sobre todo ya teniendo las bases de cómo interpretar los libros sagrados, Sí. pues ya intento leer uno que otro, porque completo es un estudio de unos añitos. Sí. Entonces pues ahora sí que estas escuelas me han dado las bases para interpretar los libros sagrados. Desgraciadamente los libros sagrados, como tanto los libros que vienen dentro de la Biblia, como en el Bhagavad Gita o como dentro del Evangelio de Quetzalcóatl, todos vienen en símbolos. Ajá. Entonces, si no lo sabemos interpretar tanto interna como externamente, pues Ajá. se pierde un poco, ¿no? Oh, ya. Entonces, ¿algún lugar donde nuestros televidentes te puedan localizar? Pues Puedes dejar tu correo, tu teléfono. estamos creando ahorita una página que se llama Creamos Conciencia en México .mx.tl. Esa es una página donde voy a empezar a subir algunas cuestiones de conciencia. Por otro lado, pues existen muchas escuelas. Yo siempre le digo a la gente que se acerquen como puedan a lo sagrado. O sea, muchas veces si no quieres no le crees a nadie, pues créete a ti mismo e investiga, conócete a ti mismo. Si no, pues hay muchos lugares. Sí, porque eso sí es claro, ¿no? O sea, hay muchas religiones que te imponen lo que tienes que saber, y si no estás de acuerdo con lo que ellos dicen, pues te corren, y eso pues ya te dice todo acerca de una religión, ¿no? Tenemos que tener un punto muy muy grande aquí. Tenemos que exaltar lo que la religión no es puramente creencia, no, señores. Esto es algo de sentirse, de verse, de comprobarse. Entonces, todos estos evangelios de los que les estoy hablando, desde los profetas, como hace rato estábamos hablando de Daniel, son cuestiones comprobables. No es cuestión de decir, yo creo que Quetzalcóatl hizo esto, yo creo que Huiracocha hizo esto, o que Daniel vio esto. O sea, yo creo. La creencia es algo mental, ¿no? Como tal es una psicosis. Pero
Pero todas estas cuestiones, si no les late, si el corazón de plano les dice no, pues ahora sí, conózcanse a ustedes mismos. Ustedes, Siddhartha encontró la religión dentro de en sí mismo, ¿no? O sea, él se sentó en un árbol, empezó a inspeccionarse a sí mismo y encontró la iluminación. Encontró lo mismo que el Cristo. Ajá. Entonces no es necesario que nos acerquemos a la iglesia o a alguna cultura. Bueno, pues hasta luego, hermanitos, y nos vemos para la próxima. Que estén bien.